¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Y bueno, la noticia del día es justo la que tenemos aquí en portada en la página web de Canal N. Y ha sido este allanamiento a diferentes inmuebles relacionados a la campaña, aportes de campaña al exalcalde Luis Castañeda Locio. En el 2014 se ha intervenido, bueno, una de las viviendas del señor Luis Castañeda Locio y también dos locales de la Universidad Telesub. Y bueno, se ha conocido parte del documento que el Ministerio Público presenta al juez para poder autorizar estas diligencias. Y hay un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que da cuenta sobre 1,7 millones de dólares que el señor Luis Castañeda Locio habría recibido entre el año 2011 y el 2016 a través de la Universidad Telesub por diferentes conceptos. Hay una hipótesis fiscal que se está manejando, como ustedes seguramente ya saben, desde hace bastante tiempo, que ese dinero en realidad no es de la universidad hacia el señor Luis Castañeda Locio por algún tipo de trabajo que haya realizado, sino que era la plata, según un colaborador eficaz, además, y por eso es que la hipótesis fiscal va por ese lado, que es el dinero que pertenecía a las campañas, que como ustedes saben no se podía hacer público y bueno, llegaba hasta Luis Castañeda Locio a través de la Universidad del señor José Luna Gálvez, ex congresista de la República por Solidaridad Nacional. Pues bien, todavía estas diligencias duraron durante todo el día y hemos estado atentos a la defensa, como no, también de las autoridades de la Universidad Telesub, que nos va a acompañar uno de sus abogados hoy en el programa más adelante. Pero además también, por supuesto, vamos a continuar conversando con especialistas, constitucionalistas, sobre lo que ha sido el informe de la Comisión de Venecia. El presidente Vizcarra ha dicho que él no se siente satisfecho, que esta palabra inusual utilizada en el informe de la Comisión de Venecia pues corresponde, no significa que sea inconstitucional, es decir, empatar la cuestión de confianza con reformas constitucionales no es inconstitucional, no se ha dicho que no se podía, simplemente se ha dicho que es inusual, que no es algo muy frecuente, pero que no es algo incorrecto ni tampoco ilegal. Y además, la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, ha pedido las actas y los videos, los documentos en general relacionados a la elección en el Congreso de la República el 30 de septiembre del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, tenemos por un lado a unos congresistas disueltos que aseguran que el acta de esa votación se terminó, se firmó y que los documentos fueron posteriores de los congresistas que querían presentar algún tipo de impugnación y que ya no valían. Pero tenemos otro lado, otros congresistas que aseguran que sí, que efectivamente presentaron estas impugnaciones, pero que no fueron en su momento votadas. Por lo tanto, esta votación para ellos del señor Ortiz de Ceballos pues no ha terminado. Así está más o menos la situación. Les pedimos, por favor, que nos acompañen a la mesa para poder atender a nuestro primer invitado. Acompáñenme, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor Mario. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Bienvenido también a nuestro primer invitado, que es el abogado constitucionalista Gustavo Gutiérrez Tixe, que ya nos ha acompañado hace poco en otro programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bien, hay bastante que conversar sobre asuntos legales y constitucionales, pero lo primero, claro, es el informe, la opinión de la Comisión de Venecia, que cada una de las partes trata de interpretar como favorable a su posición. ¿Le parece a usted que se inclina la balanza más hacia uno de los dos lados a partir del informe de esta comisión? Bueno, en principio fue un pedido del presidente del Congreso que se hizo para un primer estadio, digamos, de todo este proceso. Tiene que ver con el proyecto de adelanto de elecciones, con en el realidad, proyecto no en con efecto, no con la disolución, ¿no? Sí. Y creo que sí marca un derrotero en cuanto a esta pugna de controles que hay entre los poderes constituidos, pero que en el mundo, en el derecho comparado, no es inusual o no es usual, como en otras palabras, que se emplee las cuestiones de confianza para la reforma constitucional. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que el Congreso podría alegar
que esta es una manifestación del permanente acto de afectación de la separación de los poderes que ha llegado como conclusión a la disolución. En consecuencia, lo podría tomar como un referente a efectos de que el Tribunal Constitucional lo tome en cuenta como una suerte de ayuda, un informe jurídico que le permita formar opinión, porque lo que va a discutir en el competencial precisamente no es propiamente solamente el acto de la disolución, sino el proceso a través del cual el Poder Ejecutivo ha venido menoscabando las competencias del Congreso, que ha dado como lugar finalmente al cierre de esta institución. Pero inusual no es ilegal. Tampoco. Lo que ocurre es que la Comisión de Venecia no es un tribunal, no es un órgano que tenga que emitir un dictamen propiamente dicho, tampoco es un perito propiamente, es esencialmente una comisión consultiva y por lo tanto el lenguaje que tiene debe ser muy académico, muy inclusivo, ¿no? Lo que sí a estas alturas creo que queda claro es que la Comisión de Venecia lo que ha señalado es que prácticamente no se hacen cuestiones de confianza sobre reformas a la Constitución. No existen en el derecho comparado, o sea, son muy infrecuentes, ¿no? Y lo que observa en todo caso es que la Constitución peruana es muy abierta, no precisa el uso de la cuestión de confianza y por tanto esto ha dado lugar a que haya muchas interpretaciones. Y finalmente hay una pauta muy interesante, porque deja abierta la puerta para que sea un órgano interpretativo final el que resuelva este conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, también creo que mejora el tema. Digamos, todos los caminos conducen al TC. Empujando la causa. Creo que esa es la victoria del Estado democrático constitucional, porque hasta hace unos 20 años atrás nos quedábamos simplemente con la legitimidad del poder. Si el poder era legítimo, es decir, tenía respaldo popular, tenía el respaldo del poder militar, en consecuencia ya el gobierno estaba constituido legítimamente. Pero hoy en día se requiere también del reconocimiento jurídico. No solo es la legitimidad popular, sino hoy en día, en la democracia moderna, se requiere de la legalidad del poder. Y la legalidad del poder, definitivamente, cuando hay este tipo de tensiones, la tiene que resolver un órgano de cierre. En consecuencia, el órgano de cierre natural en las democracias contemporáneas resultan ser los tribunales constitucionales. Okay, pero imaginamos nosotros que la Comisión de Venecia entiende cuál es nuestro sistema, ¿no? Que no es parlamentarista al 100% ni tampoco presidencialista. De hecho, acá también muchos especialistas constitucionalistas hablan de lo complejo que esto resulta porque es como una mezcla, ¿no? Y entonces hay algunos que interpretan que esto en el derecho comparado es inusual, ¿no? Enganchar esto de la cuestión de confianza con reformas constitucionales cuando estamos hablando de un sistema parlamentarista que no es, el peruano no es exactamente así. Claro, el modelo peruano es presidencialista, pero es un presidencialista atenuado. Es decir, hemos incorporado en las últimas constituciones algunas instituciones del derecho parlamentario o del parlamentarismo, sobre todo europeo y británico. Pero somos un modelo presidencialista. Desde 1823 hemos recepcionado la figura del presidente de la República y hemos tenido liderazgos en el Poder Ejecutivo muy marcados y muy fuertes. De suerte que, en efecto, el presidente puede plantear una cuestión de confianza prácticamente para todo. O sea, cuando Chirino Soto decía, la cuestión de confianza lo puede todo, no le faltaba razón. Pero la otra parte de Chirino Soto es que Chirino Soto teoriza mucho sobre el poder constituyente y dice que por encima del poder constituyente o a nivel del poder constituyente no hay ningún otro poder. En consecuencia, cuando se estaba refiriendo Chirino Soto a esta posibilidad de control, es cuando dos poderes se encuentran y tienen las mismas atribuciones. En este caso, el Congreso tiene el mismo poder que el gobierno, pero en determinado momento, cuando realiza reformas constitucionales, se convierte en un poder superior. Por lo tanto, no está sujeto a ningún control. Y eso ocurre en todas las democracias constitucionales. Cuando se hace reforma constitucional, el único control es el referéndum, o el único control es la decisión popular. Así es. Perdón, adelante. Una consulta. El cierre, la disolución del Congreso ha tenido como base un pedido de cuestión de confianza sobre una reforma de una ley, de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no así sobre una reforma constitucional, como sí fue la consulta inicial, digamos, que se llevó a la Comisión de Venecia, que era por estas reformas constitucionales que se vieron a lo largo de un mes en la Comisión de Constitución. ¿Cómo así es que podría esto servir, lo de la Comisión de Venecia, que fue por reformas constitucionales en
julio, agosto, para esta demanda competencial que fue sobre el tema de la ley orgánica. Ese tema sí es muy interesante y muy rico desde la perspectiva de la doctrina y de la facilito, doctor, por favor. No, bien complejo. Procure, pasa que es muy complejo. Usted dice que es porque establece el clima que existía de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es quizás la salida que puede encontrar el Congreso para poder encontrar una respuesta favorable en el Tribunal Constitucional. No propiamente cuestionar la cuestión de confianza sobre esa atribución, que ya de por sí es polémica, porque el Congreso es el que tiene la atribución exclusiva de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, una cuestión de confianza que se pida sobre una atribución de otro poder del Estado es un poco difícil de poder justificar, porque usualmente el pedido de cuestión de confianza son atribuciones del poder o son atribuciones compartidas, pero en este caso la elección del Tribunal Constitucional es una atribución exclusiva de otro poder del Estado. En consecuencia, si tenemos una postura abierta en el sentido de que la cuestión de confianza es lo más amplia posible, en consecuencia, creo que lo que va a tener que alegar el Congreso es que todo este acto, el acto final de la disolución, viene como consecuencia de haber rechazado el pedido de adelanto de elecciones y por lo tanto lo que ha habido es acá una superposición del Poder Ejecutivo para lograr ese Bueno, propósito, eso lo dice el presidente Vizcarra en una entrevista hace poco, que hay una relación entre lo que el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución y la cuestión de confianza sobre la elección de los magistrados ante ese. Entiendo que seguramente los abogados del Congreso se puede lo van a utilizar. establecer la concatenación, digamos, sí, yo creo lógica. que sí, ¿no? Yo creo que hay una lógica al respecto. Y esto más bien da lugar a que ya ojalá que lleguemos a un momento más de más tranquilidad constitucional y empezamos a replantear algunas reformas que podrían darse al respecto, quizás la renovación por mitades, ¿no? Para poder evitar este tipo de tensiones que se dan con mayorías que no acompañan al presidente, o finalmente si el presidente requiere un nuevo respaldo político de un nuevo grupo o de un nuevo segmento político, ¿no? Pero al mismo tiempo, si digamos había dudas o no correspondía que se hiciera una cuestión de confianza sobre un asunto que le competía exclusivamente a la representación nacional del Congreso, ¿por qué los congresistas votan esa cuestión de confianza si no estaban conformes con la naturaleza del pedido? Claro, yo creo que la votación ya no es un problema de si le dan o no le dan la confianza, sí, sino... lo que pasa es que la votación ya es una decisión política, ¿no? O sea, hay dos niveles acá. Hay un respaldo constitucional de lo permisible, jurídicamente hablando, y hay otro que es conveniencia política. Yo creo que es incorrecto, políticamente hablando, inclusive la elección o llevar a cabo este procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional así tan apresurado, tan rápido, etcétera. O sea, políticamente no es correcto, pero desde una perspectiva jurídica estaban dentro de sus atribuciones, porque el constituyente, la única limitación o la única dificultad que le establece al Congreso es el nivel de votación, que son 87 votos, y por el sistema de representación proporcional, ninguna fuerza política va a poder alcanzar ese nivel de votación en ninguna elección, porque siempre se da la asignación de escaños a los grupos minoritarios. Por tanto, 87 votos, prácticamente lo que el constituyente está estableciendo es que es una competencia exclusiva del Congreso, pero prácticamente tiene que ponerse de acuerdo todo el Congreso para poder llegar a una votación como esta. Ahora, y viendo este tema de la cuestión de confianza de este 30 de septiembre, era efectivamente por una ley orgánica, ¿no? Porque se había discutido mucho qué cuestión de confianza la que iba a presentar el presidente luego de que se había archivado, ¿no es cierto?, lo del adelanto de elecciones. Pero el documento presentado por el señor del Solar no solamente incluía este pedido de reforma de ley, de la ley orgánica, sino que además pedía suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y es ahí, entiendo, ¿no?, quienes están diciendo que esto ha sido absolutamente, que ha sido inconstitucional, es que esa es una atribución constitucional del Congreso de la República, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Claro, lo que ocurre acá en concreto es que la Constitución es la norma superior y un modelo democrático, y la ciudadanía, cuando tiene comisiones democráticas, respeta lo que dice la Constitución. Esta Constitución no se diferencia en el origen en nada con las anteriores constituciones, porque inclusive la 79 fue convocada por un gobierno militar. O sea, hay mucho tema por señalar. Un momento, doctor, ¿tenemos declaraciones? De la fiscal encargada de las diligencias sobre el caso Castañeda. Escuchemos. Sí, han habido las facilidades del caso. Permiso. Gracias, muy amable. Marco, ¿nos escucha nuestro compañero Marco Calderón?
¿Podemos entablar Bueno, alguna? así la fiscal ya se retira, como hemos escuchado, casa del señor Luna Gálvez, que es la próxima diligencia. Entonces ya más de 12 horas, casi 13, hasta 14 horas ha durado esta diligencia, en el que, en resumen, se dice de que el exalcalde Luis Castañeda Locio ha colaborado con esta diligencia que empezó a las 6 de la mañana y que va a continuar en las próximas horas en la casa del señor Luna Gálvez, la fiscal Milagros Salazar. Entonces se retira. No hemos visto, por lo menos no hemos podido observar cajas como en otras ocasiones en el que se retira material como CPU o alguna computadora, pero a ver, vamos a acercarnos, pero sí vemos algunas mochilas, una mochila con aparentemente algún material importante. Entonces vamos a continuar nosotros para seguir con esta información en la casa del señor Luna Gálvez. Adelante ustedes. Muy bien. Muy bien, Marco, muchas gracias por la información. Entonces, salió de la vivienda del señor Castañeda y dirigiéndose ahora a la casa del señor Luna Gálvez. Bueno, estamos atentos además a la llegada de uno de los abogados del señor Luna Gálvez, que ojalá podamos conversar con él Miguel más Pérez adelante. Arroyo, pero estábamos conversando aquí en los estudios con... Doctor. Sí, bueno, como te comentaba, la Constitución es la que asigna funciones y le asigna funciones a los poderes del Estado, les asigna funciones compartidas y funciones exclusivas. El asunto es poder delimitar si la función de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una función compartida o es una función exclusiva. En realidad es una función exclusiva del Congreso. Por lo tanto, hacer una cuestión de confianza sobre algo donde no tiene competencia es invadir la autonomía. Como es invadir la autonomía del Tribunal Constitucional, pretender decirle, sácame este magistrado para que pongas a otro. O sea, tampoco el Congreso le puede decir al Tribunal Constitucional que elija y que coloque o saque a alguien del Pleno, claro, para colocar. No, eso es invadir su competencia. Entonces, hay niveles de competencia en los cuales ningún poder puede invadir porque ya significa menoscabo de sus atribuciones. Entonces, desde esa perspectiva, al haberse generado una polémica muy fuerte, definitivamente lo que va a tener que ver a quien va a tener que resolver es el órgano de cierre. Todos los caminos conducen al Tribunal Constitucional. Y será este que defina finalmente. ¿Y usted cree, finalísimamente, usted cree que este jueves el tribunal admita complicado eso, complicado, digamos, por la composición. Revisar, no que le va a decir en realidad, que sí. En realidad todos los tribunales constitucionales tienen un origen político, sí. Son en realidad políticos, pero un tribunal constitucional se legitima cuando buscan en la mayor medida posible expresar razones jurídicas. Claro. Sí. Las razones jurídicas son muy importantes. Vamos a ver de qué tribunal está hecho este actual Tribunal Constitucional en el Perú. Muy bien. Doctor. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos pues con el abogado de José Luna Gálvez, el señor Miguel Pérez Arroyo.
Muy bien, estamos ya en los estudios con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado, uno de los abogados, entiendo, el señor José Luna Gálvez, porque han habido varios abogados que han estado hablando sobre el tema. Ha habido ya una diligencia durante todo el día, se ha estado cumpliendo en la casa del señor Luna Gálvez, y esta fiscal que hemos pasado sus declaraciones hace unos momentos, entendemos que es ya para firmar el acta de todo lo actuado. Sí, me imagino, porque hay en la casa del señor Luna está una fiscal, que es la doctora Villasante Arroyo, y es la que ha estado encargada justamente de la diligencia de las 6:30, 7 de la mañana, según entiendo. Sí. Bueno, ¿cuál es la defensa del señor Luna Gálvez? Porque me imagino que ya ustedes están enterados y ya han visto el documento, además, del Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público. Hay declaraciones de un colaborador eficaz que asegura haber recibido dinero de OAS y de Odebrecht, da los montos, lugares en donde se han encontrado para recibir este dinero y que luego ese dinero ha sido entregado al señor José Luna Gálvez. Sí, bueno, en principio sí he leído, claro, la declaración o lo que ha establecido la Fiscalía en términos de pedido. Habla del colaborador 155, queremos suponer o podemos suponer en términos de especulación que es la persona que en su momento renunció a la reserva de su identidad y sostuvo que él era colaborador, el señor Bustamante, por la narración además de los hechos que ha hecho, ¿no? Él sostiene que una persona delgada con acento portugués le entregó hasta en 3 o 4 oportunidades un dinero, que él cogió ese dinero y luego le entregó al señor Luna en las instalaciones de la oficina de la avenida Arequipa. Eso obviamente está sujeto a corroboración porque digamos que no es todavía colaborador, sino es un postulante a colaborador eficaz. Y es sobre la base de esa declaración, ¿no? que se ha ordenado pues obviamente esta diligencia. ¿Es colaborador eficaz? No. Es aspirante, creo. Aspirante. Un colaborador eficaz lo es en la medida que hay una sentencia de colaboración eficaz. Ok, y eso todavía no ha... Eso no ha ocurrido y obviamente cuando una persona quiere ser colaborador eficaz, tiene que da un conjunto pruebas. de informaciones que tiene que ser corroborado. Lo que obviamente no entendemos es, en la medida que una persona dice que algo ha ocurrido, finalmente la Fiscalía, en su lógica de corroboración, ordena diligencias o solicita diligencias de esta naturaleza que son diligencias constitucionalmente protegidas, tanto como la detención, el allanamiento domiciliario son diligencias que la Constitución establece de sumo delicadas y que obviamente necesitan no solamente un dicho de una persona, sino lógicas de corroboración o de prueba, ¿no? que puedan implicar o que puedan sustentar esta petición o esta orden de allanamiento domiciliario. ¿Y este documento de la UIF no es un adicional en donde se ven los pagos, a decir de la UIF, irregulares, extraños, ¿no es cierto? Vamos a hablar del tema de la UIF. Para empezar, ese documento de la UIF era un documento que la propia normativa de la SBS dice claramente que no se puede utilizar en el proceso. Son informaciones de inteligencia que no se pueden utilizar en el proceso y menos aún cuando se fotocopian y dice claramente, si usted revisa los antecedentes de la petición y en su momento que se hizo de impedimento de salida, decía este documento no puede ser fotocopiado en el expediente. Estamos hablando de documentos con restricciones en cuanto a su utilización. Segundo, ese propio documento establecía como operaciones sospechosas, por decirlo de alguna manera, un conjunto de 4 o 5 cheques que la Universidad Telesur le había pagado al señor Castañeda Locio por un valor de 36.000 soles aproximadamente en 4 o 5 oportunidades y que decía que no guardaba relación con las actividades del señor Castañeda. Sí. Pero claro, si uno revisa las declaraciones juradas del señor Castañeda al tiempo que se sucedieron estos hechos, él había puesto en la declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a sus actividades, que era profesor, que era, digamos, o trabajaba para la Universidad Telesub y le prestaba servicios académicos a la Telesub. ¿Dictaba algún curso? No, él era el director de la unidad de la unidad de gobierno, de la escuela de gobierno. ¿Y estaba presente en el lugar cuando trabajaba o sencillamente una especie de trabajo a larga distancia? Alan García estaba presente en la escuela de gobierno todo el tiempo, ¿no? Estaba de viaje dando conferencias. ¿Son equivalentes la situación de Alan García? Claro, es una situación equivalente en la medida de que obviamente estamos hablando de un director que no solamente dicta clases, porque puede también dictar clases, sino que organiza, dirige y establece la política educativa de la unidad, en este caso una unidad que en su momento se comenzó como la unidad de gestión y de gobierno y que luego se consolidó administrativamente en la unidad de posgrado.
La resolución administrativa, de hecho, de la unidad de posgrado de la Universidad de Telesub fue firmada el año 2013, producto de todo este trabajo que se hizo entre el 2011 y el 2014. Entonces, administrativamente y contablemente y financieramente había explicación. De hecho, la universidad no solamente se quedó con esa explicación, sino dijo, no solamente son 4 o 5 cheques. Hay, desde el 2011, desde noviembre del 2011 hasta diciembre del 2014, hay 36 cheques. 2016 es el documento. No. Entre el 2011 y el 2016. No. Es hasta el diciembre del 2014 y luego hubieron 2 cheques. Durante el periodo de marzo 2011 y marzo del 2016 canalizó a través de su cuenta del BCP ingresos por un total de 1.750.000. No. El contrato es de noviembre del 2011 a diciembre del 2014. Cuando vuelve a la alcaldía ya... Y luego el 2015, entre noviembre, octubre y noviembre, hay un pago que luego se devuelve, entiendo yo que es lo que ha dicho el señor Castañeda y no ha sido negado por la Universidad Telesub, siendo que obviamente esa devolución tuvo que ver en principio con una reclamación que él hizo por 2 meses o 3 meses que no se le había pagado, pero que luego finalmente se le pagó, pero que luego devolvió porque estaba ocupando obviamente el cargo. Lo que está en discusión entonces es el origen del dinero, si es de la universidad misma o alguien se lo dio al señor Luna o a la universidad. Es que es muy sencillo, a ver. Y si ese pago correspondía a un trabajo efectivo. Así es. Esas son las dos cosas que tiene que determinarse. A ver, eso obviamente se puede probar de diferentes maneras y obviamente en la Fiscalía y en la unidad judicial que corresponda se tendrá que acreditar, porque ese trabajo así se dio. Tanto se dio que en el año 2013 se emitió una resolución administrativa que reconoció, en este caso la CONAFU, creo que en ese momento era la entidad administrativa, reconoció a la unidad de posgrado y le dio la licencia en ese momento para que funcione la unidad de posgrado de la Universidad Telesub. ¿Y quién hizo ese trabajo? Obviamente lo hizo el señor Castañeda. ¿Qué trabajo hizo? El trabajo de la estructuración, la planificación y la organización académica, curricular y además no solamente eso, sino la infraestructura que en ese momento tenía que haber para que existiera esa unidad de posgrado que además funcionaba en la cuadra 35 para de la un trabajo así Avenida Arequipa. Deja documentos y deja... Y están los documentos, y está la publicidad. La publicidad, claro, la publicidad. Y está la publicidad, están los informes, están las planificaciones. Tienen que haber visto durante todos estos años entrar y salir. No, pero al ocio de las instalaciones. Por cierto, ¿no? Así es. Y además también están la planificación de la estructura y la infraestructura que en ese momento se creó en la universidad y están plasmados en documentos. El tema aquí está lo que ha dicho este señor colaborador eficaz o postulante a colaborador. Ha dado una información, dice, a mí me dio un señor con acento portugués, no ha dicho quién era esa persona, debería decirlo, y dice, yo todo el dinero se lo entregué a la universidad. Entonces quiere decir de que él no se quedó con nada de dinero. No, es lo que nos está diciendo. Y que finalmente Castañeda lo único que le dijo fue, anda, recibe el dinero que me han ofrecido o que en todo caso se ha pactado en términos de ayuda o colaboración para la campaña. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que aparece en registros públicos un reporte de 5 de julio del año 2019 que da cuenta de un conjunto de 7 propiedades inmobiliarias del señor Bustamante? O sea, ¿que dice que el señor se quedó con la plata? No, yo no digo eso. Yo lo que digo es cómo explicamos, si es que el señor Bustamante dijo eso, cómo explicamos que el señor Bustamante tenía, y se los paso para que ustedes lo tengan, el reporte de registros públicos que dice lo que dice. Entonces, ese es un tema que en términos de contraindicios puede perfectamente explicar si acaso la mentira o la ausencia de corroboración objetiva. ¿De dónde sacó el dinero? Bueno, una persona que gana 2.000 o 3.000 soles, ¿no? Claro. ¿Cómo puede explicar la compra de todos esos inmuebles? Y la Fiscalía, además nosotros, la defensa, en su momento aportó esa documentación a la Fiscalía para decirle, oiga señor, hemos tomado conocimiento por el propio dicho de este señor en Twitter, y al parecer este señor está mintiendo, porque de otra manera, ¿cómo explicamos el conjunto de 7 propiedades inmobiliarias que en conjunto hacen más de $1,5 millones de dólares? ¿En qué periodo esos 7 inmuebles? A ver, la declaración que él hace previo a la postulación que hace como teniente alcalde de Miraflores, que es el año 2014, y previo a ello es el 2011. Entre el 2011 y el 2014 aparecen más de la mitad de todas esas propiedades. Okay. ¿Y son solamente inmuebles o son estacionamientos? Son 4 o 5 departamentos y 3 estacionamientos. ¿Y que los tiene actualmente o lo saben? Ahí está. Bueno, yo no sé si los tiene o no, pero ese reporte es de julio del 2019. Entonces puede ser que los haya vendido.
puede ser hasta que los haya vendido. Entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía, ¿cómo negocia? O sea, a lo que yo digo es cómo negocia y cuál es la habilidad que tiene, porque para negociar hay que tener habilidades. Entonces, con el aspirante a colaborar. Por cierto, porque ese es el proceso de colaboración eficaz. Está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo y ha llegado a algún acuerdo con la Fiscalía para ocultar el Hombre, vamos a ver, este dinero de sus propiedades. Como abogados nos enfrentamos permanentemente, postulantes a colaboración eficaz, que para deslumbrar en términos informativos al Ministerio Público le pinta 20 edificios, es decir, en términos figurativos, por cierto, ¿no? Sí. Pero vamos a ver luego finalmente si esos 20 edificios terminan siendo corroborados en términos de prueba. Sí. Y finalmente va a depender de cómo la Fiscalía estructura su estrategia de verificación para que eso llegue a la verdad. Por ejemplo, el día de hoy, si me permites, en la diligencia se ha encontrado dinero en la casa del señor Luna, cerca de 300.000 soles o algo así. ¿En efectivo? Pero no se lo han encontrado al señor Luna, se lo han encontrado al hijo del señor Luna. ¿En 300.000 soles en efectivo? Claro, porque además los reportes, los reportes de la universidad, cuando hacen cierre de caja la semana, se lo entregan, y ahí están los reportes de entrega de ese dinero. ¿Lleva la plata en un maletín? Se lo lleva para que luego lo deposite o para que haga los gastos pertinentes. Puede ser un desmanejo administrativo o lo que fuere, pero tiene una causalidad. Puede ser. ¿No? O sea, 300.000 soles. Cerca de 300.000, no me sé exactamente la diferencia. Soles, son 300.000 soles. ¿Quién tiene en su casa en efectivo 300.000 soles? Pero por cierto, a lo que quiero llegar es, hay documentación que dice que ese dinero salió de los bancos, que los empleados le dieron ese dinero al gerente general, que es el hijo del señor Luna, pero ahora la Fiscalía está soltando una hipótesis de que ese dinero sería el que le dio OAS. Pero claro, el de OAS, ¿de cuándo estamos hablando? El tema de OAS. Estamos hablando del 2014. Estamos en la situación del señor Bustamante. La presunción relacionada con las propiedades es que el dinero que él habría recibido no lo entregó, sino se lo quedó y de ahí estaría... Yo no presumo nada. Pero yo lo que digo es finalmente... Es lo que está ¿cómo yo puedo con explicar esta concatenación de hechos? Claro. Pero, ¿por qué habría este señor de acento portugués de darle plata al señor Bustamante? El señor Bustamante no era nadie. Si es que esta persona estaba relacionada con OAS o con Odebrecht, para que le dé dinero al señor Bustamante, tiene que ser contacto de algo importante para que eso se justifique. Yo no estoy defendiendo al señor Bustamante, ni me interesa tampoco atacarlo. Acá hay tres manifestaciones o 4 manifestaciones o declaraciones que tenemos que tener en cuenta. La primera es la del señor Castañeda, que acepta claramente que los empresarios brasileños le ofrecieron ayuda económica para su campaña. Segundo, las declaraciones de los 2 brasileños postulantes a colaboradores eficaces. Uno de ellos, por lo que ha trascendido, sería Leao Piñeira. Sí, de OAS. Ninguno de ellos dice que le dieron dinero a Luna, ni siquiera escucharon hablar de él, ni siquiera lo mencionaron o lo vieron en alguna reunión. El único que menciona a Luna en todo este entramado es el señor Bustamante. Dice, no, sí, a mí me lo dieron, dice. Sí. Pero yo se lo di luego a Luna. Sí. Claro, la hipótesis... en el supuesto negado que eso sea cierto, la pregunta sería, ¿y Luna sabía que ese dinero venía de los brasileños? Bueno, probablemente diga que no. Pero a lo que me refieras, ¿no? Pero la hipótesis de en el supuesto negado, estoy hablando, en el supuesto negado. En el supuesto negado también yo diría que va a decir que no. Pero la hipótesis de la Fiscalía no es que los ejecutivos brasileños le entregaron dinero al señor Luna Gálvez para el señor Castañeda. La hipótesis de la Fiscalía es que ese dinero llegó a Luis Castañeda a través del señor Bustamante y que luego, en vez de hacer el pitufeo, como hemos visto en otras campañas que también están en medio de procesos de investigación, en vez del pitufeo, a través de la universidad... Una especie de triangulación, digamos, y ya tú me pagas, me haces la finta de pagar. En la hipótesis de la Fiscalía... Tomemos como cierto esa hipótesis. ¿De qué año estamos hablando? En la hipótesis de la Fiscalía. Entre el 2011 y el 2016. No, 2014. Bueno, es el año final. Es la campaña, ¿no? No, la Fiscalía dice claramente, y además su marco de intervención punitiva en este caso es del 2014 al 2016. Y ahora preguntémonos de qué año es el contrato que había entre el señor Castañeda y el señor y la Telesub, y el señor Luna, en este caso, bueno la Telesub. La defensa, usted dice que... No, la defensa no, acá los cheques están claramente definidos. Vayamos al informe de inteligencia de la SBS. Habla del 2011-2016. No, 2011 al 2014. Revise bien el informe. Y además los cheques son del 2011 y 2012. Ahora, ¿ustedes no esperaban este allanamiento? ¿Nos ha sorprendido? En la medida de que el señor Luna ha ido a declarar
Hace un mes y medio incluso fuimos a que el señor directamente vaya a prestar su firma a fin de que se le levante el secreto bancario y tributario. Pero esa diligencia no se realizó porque la Fiscalía se había cambiado de sede. En la medida que hemos aportado documentación a la investigación, nadie se espera de que una diligencia de estas características vaya a realizarse cuando tú estás prestando colaboración efectiva, no has prestado o sea, o sí no has... nos ha sorprendido. Hombre, claro que sí. Claro que sí, porque si tú estás en una actividad o estás haciendo una defensa proactiva como la que se estaba haciendo en este sentido, lo que sorprende es que, siendo una declaración, como repito, bajo causas de protección constitucional, en la que el estándar de prueba es mayor que el de un simple impedimento de salida, obviamente sí sorprende, ¿no? ¿Y en qué momentos un defendido se pelea o toma distancia del señor Castañeda Locio? Porque él hizo su partido, pues, ¿no? Por cierto, ese es otro dato también interesante a analizar, de una perspectiva de razonabilidad. Si todo esto fuera cierto, es decir, si Luna habría recibido dinero de Bustamante, quien a su vez habría recibido dinero de los brasileros por encargo de Castañeda, que es un poco lo que en términos fácticos ha narrado la Fiscalía, entonces se habría producido entre el señor Luna y el señor Castañeda una deuda política sumamente rígida y con bastantes ribetes, si acaso, de inamovilidad. Entonces, ¿cómo es posible que el 2016, con el voto de 3 participantes, de los 5 que había en la alianza electoral UPP y Partido Solidaridad Nacional, y todos ellos vinculados a Solidaridad, deciden retirar la alianza o la candidatura del señor Luna como número 1 en la lista parlamentaria, junto con los 36 congresistas por Lima y los 130 congresistas por todo el Perú? ¿Qué pasó? Pero además era una persona importante no se en la puede, universidad. justamente, no se puede... Lo que le estoy diciendo a usted, no se puede explicar, si es que esto fuera cierto, que haya tomado el señor Castañeda una actitud de esa naturaleza. Sí, pero además o sea, si a mí me debes la vida... Pero su principal profesor, el que le hizo toda la estructura, el tema del posgrado, ¿por qué se peleó con alguien tan importante para su universidad? No es aquí el empleado que se pelea con el... No es el empleado. Pero al mismo tiempo existe esa relación. ¿Cómo así? Sino, vamos al tema de la alianza que se produce por ese hecho de deuda política que se produce con ese lavado, aparentemente. ¿No? Y existe el factor profesional. Si la relación profesional era tan importante, ¿cómo así el factor político Eso es lo que no hace creíble esta historia. Lo que usted acaba de mencionar, eso es lo que no hace creíble esta historia. Porque si fuera cierto, obviamente no hubiese pasado la ruptura del 2016. Si eso fuera cierto, 3 señores que eran los señores que participaron por parte de Solidaridad en la alianza de UPP con Solidaridad, no hubiesen dicho, nos retiramos, porque finalmente ese retiro obedeció a un pacto aparentemente político que había entre Solidaridad y Fuerza Popular, que fue Solidaridad y Fuerza Popular. Que es lo que ha declarado el señor Luna en su declaración ante la Fiscalía. Yo no estoy repitiendo, sino lo que ha dicho el señor Luna. ¿No quería formar parte de ese supuesto pacto entre Fuerza Popular y Solidaridad Nacional? Obviamente que no. No, claro. Quería postular. Obviamente que no. Al Congreso, claro, retiran la candidatura presidencial de Nano Guerra García también. Y esos eran puntos importantes para que probablemente gane en primera vuelta, ¿no? ¿Quién ganara en primera vuelta? ¿Quién estaba postulando? No me acuerdo. Estamos hablando del 2016. ¿De qué claro, hubo un respaldo ahí. Así es, hubo un respaldo y una conferencia de prensa, salieron las 2 personas, ¿no? Ok, y entonces su defendido le ha dicho que básicamente era por un tema político. No me lo ha dicho, lo ha declarado ante la Fiscalía. Ok, y lo ha declarado ante las autoridades. Lo único que yo estoy haciendo es reiterar lo que ha dicho. Que se separaron y ¿por qué a partir de 2014 ya no contrató más al señor Castañeda Locio? ¿Perdón? ¿Por qué a partir de 2014 ya Porque no lo contrató más? Porque el 2015 era alcalde, pues. No, entró en el 2016. No, él entra en el 2015. ¿En enero? Así es. Ok, ya. Pero, ¿y durante todo ese tiempo quién reemplazó al señor Castañeda Locio? No, la unidad de posgrado ya estaba fundada y ya obviamente tenía cierto nivel de autonomía y dinámica funcional. ¿Él había dejado algún segundo al señor Castañeda? Claro. ¿Quién es la persona que lo reemplazó No en la recuerdo el universidad? nombre de la persona, pero sí hay una persona que ahora mismo incluso es el director de la unidad de posgrado, así es. Muchas gracias por esta entrevista al señor Miguel Pérez Arroyo, abogado de José Luna Gálvez. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Rospigliosi.
Muy bien, continuamos aquí en Portada. Estamos ahora con el ex ministro del Interior, pero que está como analista político con nosotros ahora, Fernando Rospigliosi. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Hola, Mario. Hola, Verónica. ¿Cómo está? Que además ha escrito este sábado un artículo, o ha publicado un artículo en el que recorre, digamos, las veces que ya había descrito lo que finalmente ocurrió. Claro, digamos que... ¿No te ha sorprendido nada lo que ha terminado de ocurrir? No, desgraciadamente no. Creo que estábamos en este rumbo de colisión hace tiempo. Es verdad que había opciones, ¿no? No era 100% seguro que fuéramos a caer acá, pero finalmente cuando Vizcarra juega esta carta del adelanto de elecciones y la mayoría del Congreso lo rechaza, se venía algo como esto. Es decir, Vizcarra no iba a permanecer hasta julio de 2021 con un Congreso que ahora sí iba a ir sobre él. Antes es falso que lo que dice Vizcarra, que el Congreso le hacía la vida imposible. No, en un tiempo lo apoyaron y otro tiempo él los tuvo dominados, pero ahora sí iban a ir sobre él con todo. Entonces eso no lo iban a permitir, claro. Y ya que predijiste lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿te animas a predecir lo que va a ocurrir de aquí a enero? Bueno, en el Perú es muy difícil hacer este tipo de predicciones porque hay un descalabro institucional. No hay partido, no hay Congreso, no hay Consejo de la Magistratura. O sea, las instituciones están muy débiles, todo está sentado sobre arena movediza y entonces puede ocurrir cualquier cosa. Pero creo que hay ciertas cosas que sí se pueden aventurar, digamos. A ver. En el Congreso es probable que haya una gran fragmentación, muchos grupos que tengan algunos congresistas, pero es probable que haya una mayoría de gente que respalda al presidente Martín Vizcarra, que son los que han salido triunfadores de esta batalla política, incluyendo a izquierdistas que van a ser muy importantes, creo yo, y que tienen un objetivo clarísimo. ¿Quiénes son los además de la izquierda sería? ¿Ah? ¿Quiénes más además de la izquierda? Porque solamente, digamos, que tengan inscripción y que puedan postular. Hay 24 partidos. Y que sean vizcarristas. No los conocemos todavía. No, Vizcarra no va a tener un partido, no tiene un partido, pero sí tiene varios que postulan a ser ahijados de él. Está clarísimo, hay varios. Por favor, ¿como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el Moradito, APP, en fin, y habrá muchos más de los que están ahí en esta lista de 24 partidos. Ellos apoyaron la disolución y van a tratar de sacar partido de eso, es decir, en las elecciones se van a presentar como respaldando al presidente Vizcarra, que tiene 80-85% de popularidad. Y a ver, los que se van a presentar diciendo Vizcarra es un dictador, Vizcarra ha violado la Constitución, van a estar disputando ese 8, 9, 10% que está en contra. Esa es la realidad. Entonces, esta gente va a tener mayoría y le va a ser fácil al presidente Vizcarra, creo yo, tener bajo un control un Congreso fragmentado, con gente que lo respalda y además usando el poder que tiene el gobierno para, digamos, presionar o a través de prebendas ganar la adhesión de congresistas y grupos. Hay muchos instrumentos que tiene el gobierno, ¿no? Universidades, por ejemplo. Entonces, a mis amigos todos, a mis enemigos les aplico la ley. Entonces, hay una serie de instrumentos que tiene el gobierno para ganar la adhesión, la neutralidad o el apoyo de grupos. Entonces, yo creo que va a haber una presencia importante de izquierdistas y va a haber una mayoría que respalde a Vizcarra. ¿Hasta cuándo? No sé, pero al principio va a ser así. Y va a haber este planteamiento que está clarísimo, lo están diciendo todos los días, vamos a cambiar la Constitución. Y ahí se viene un problema más o menos serio. En ese aspecto, no todos los que presuntamente apoyarían a Vizcarra están de acuerdo. No. Eso es solamente el sector de izquierda, es decir... Sí, pero van a tener una... El Frente Amplio, porque Nuevo Perú no tiene inscripción. No, pero van a conseguir alguna, ¿no? Van a conseguir algo. Bueno, y hemos visto... La de Yehu de Simón es incómoda para ellos, ¿no? Por lo que ha dicho Barata sobre Yehu de Simón. A estas alturas nada es incómodo para nadie cuando están en juego estas cosas. Pero además,
hemos visto al señor Guzmán, por ejemplo, en una entrevista en La República, que dice, viene la temporada de pases ha dicho, ¿no? O sea, así como en el fútbol pasa, claro, cambias de camiseta, sí, ahora se van a cambiar de camiseta. Entre los que menciona están Indira Wilca y Alberto Quintanilla, que son de Nuevo Perú. Entonces hay gente que está mirando con simpatía. O sea, yo creo que están mirando hacia la izquierda. Creo que hay mucho de oportunismo, pero ese es el ambiente que se está produciendo hoy por hoy en el Perú. Y creo que hay un peligro, no hay que despreciarlo, hay un peligro ahí. ¿Y imaginas a gente más claramente identificada con Vizcarra, como Salvador del Solar, por ejemplo, ha sido su primer ministro, postulando a este Congreso en alguna de esas fórmulas? Lo veo difícil. Porque eso sería lo lógico, lo normal en un país democrático con instituciones fuertes, donde se supone que los líderes políticos hacen una carrera y, en fin, vamos a ver lo que se foguea ahí, pero acá es totalmente al revés. Acá, si tú quieres aspirar a la presidencia, lo que tienes que hacer es el muertito, te callas la boca, no dices nada, o dices lo menos posible y no te expones a entrar en un debate como el que hay en el Congreso, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil. Deberíamos tener ahí los que van a aspirar a la presidencia el 2021, yo quisiera verlos en el Congreso, para ver cómo se desenvuelven y para ver cómo voto yo el 2021, pero eso no lo vamos a ver. Ellos van a rehuir, salvo gente que quiera, que no tenga, conocimiento público y que quiera mostrarse, que quiera exhibirse y de ahí dar el salto. Pero los que ya son más o menos conocidos no van a entrar al Congreso. Verónica Mendoza. ¿Ah? Verónica Mendoza cree que no va a entrar al Congreso. No. Bueno, se ha hablado de la posibilidad también de Keiko Fujimori. Ella está en una situación particular porque está presa, no lo sé. Ahí no me atrevería a decir nada. ¿Alguno de los Humala? Heredia. Nadine. No. Tampoco. No, claro que no. ¿Qué se ve poner? Si era la reina del Perú, a entrar al Congreso, a estar con la chusma, no. Bueno, no. pero digamos, tiene que haber ido moderando sus... Sí, pero de todas maneras, no. Acerca de la dosis de poder que maneja, ¿no? No, de todas maneras. Algo queda. No va a postular. No creo. Trámite, claro, la competencial eso sería importante y pueden haber algunas señales, ¿no? No sé. Pero hemos visto que hay un par de miembros de ese tribunal que están muy politizados y que hay algunos que salen y hablan, están presionando. El señor Blume también ha salido. Y ha salido a decir que en este tribunal no hay miembros politizados. Ayer, imagínate. Pero antes, digamos, también había dado pero en otro sentido, ¿no? Pero hay uno que hace activismo político, claramente. Ahora, creo que el gobierno no las tiene todas consigo. Teóricamente tiene una mayoría ahí, pero no las tiene todas consigo, tiene temor. Ahora, decida lo que decida el tribunal, no hay vuelta atrás. Este gobierno ha demostrado que no respeta las normas, ni la Constitución, ni la legalidad, ni nada. Disuelve el Congreso cuando le han aprobado la cuestión de confianza. Luego hay un decreto donde, como tú señalaste en tu artículo en El Comercio el sábado, ¿quién lo firma? Un ministro que todavía no era ministro, el gabinete del Solar no refrendó, o sea, eso requiere refrendo presidencial y el gabinete de Ceballos no existía, en fin. Ministerial, sí. Refrendo ministerial. Ellos se pasan por encima de las normas y no van a respetar, y con el 85% de popularidad de ninguna manera van a respetar, si es que el tribunal se atreviera, cosa que no es segura, a desafiar al gobierno. ¿Te imaginas tú que el tribunal dice algo, imaginas al gobierno no respetando lo que el tribunal diga? No, o sea, si el tribunal dice vuelva todo a su situación original, vuelve el Congreso a donde está, no, eso no. Pero eso es difícil también, ¿no? No vemos al Tribunal Constitucional dando un fallo en ese sentido. Suficiente con que diga que no fue constitucional la forma como se resolvió el Congreso. Ya ese es un problema tremendo. A eso tienen miedo, miedo. ¿Sientes que el presidente tiene miedo? ¿Ah? ¿Sientes en sus declaraciones del presidente? Claro que sí, lo que están haciendo, y todos sus acólitos que están dando vueltas por ahí, claro que sí, se nota. O sea, están ejerciendo una presión muy fuerte, lo que dijo el presidente, que no deberían recibir la denuncia contra la Che. Está claro que tienen temor, ¿no? Se precipitó, además, algo que no debería ser el presidente de la República, decir quién es usurpador, quién no es usurpador, parece más un legislador espartano que un presidente, ¿no? Imagínate, pero si lo ha dicho muchas veces, yo pongo a este fiscal de la nación, yo quito al otro, yo hago lo que quiero, ¿no? Pero estamos en el Perú, donde esas actitudes tienen
un respaldo masivo, que irá cambiando con el tiempo, pero no se va a derrumbar de inmediato. Entonces van a seguir haciendo cosas de este tipo, ¿no? Creo que no van a parar. Y ahora tienen 4 meses de libertad absoluta para hacer lo que les dé la gana. O sea, esta cosa de poner al señor Edmer Trujillo otra vez en el Ministerio de Transporte, por favor. O sea, está diciendo, miren, no me importa lo que piense la opinión pública, lo que piensen ustedes, yo hago lo que me da la gana. O al otro señor, o al que metió a la madre de su hijo al Congreso, les importa un comino. Sí, ha dicho además el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, que ya dio las explicaciones suficientes. Bueno, si él tiene claro. tremendo rabo de paja con un tema similar, imagínate. Por favor. ¿Qué iba a decir? Ceballos, ¿sí? Ceballos, pues, sí. que no reconoció. Bueno, pues, o sea, pero ya no les importa. 85% de popularidad, hacen lo que les da la gana. Después la van a pagar. Pero así se comportan todos siempre. Se les sube el poder a la cabeza y creen que son impunes. Son impunes ahora, mañana no. Bueno, Salvador del Solar se dio cuenta, ¿no? No firmó nada en la disolución del Congreso pero debería contar. ¿Qué pasó? A la ciudadanía cuáles fueron los criterios. Obviamente no lo va a contar, ¿no? Pero cómo no, si tiene intenciones de candidatura en el 2021. Por favor. Eso es mañana nomás, ¿no? O sea, en algún momento se lo vamos a tener que preguntar. Bueno, ya saldrá por la tangente con alguna cosa, pero es más o menos evidente. Popolizio. Aparentemente el ex canciller Popolizio también puede contarnos qué pensaba sobre esta iniciativa. Bueno, desde hace tiempo se había dicho que Popolizio se iba de todas maneras. Él ya veía lo que venía y él se iba a Nueva York. O sea, digamos, está más o menos claro, ¿no? Que hubo gente que no quiso comprometerse porque saben que va a tener consecuencias esto. Y me parece difícil, sobre todo si Vizcarra está tan empoderado ahora, que ellos vayan a contar y atreverse a desafiar al presidente. Me parece muy difícil. Después... El 29 de julio de 2021 nos enteramos. Bueno, ahí puede ser si es que Vizcarra se va. ¿Tú sigues pensando que no? hay un proyecto de extender el mandato? No, yo pienso que siempre a los políticos se les ocurre eso. Siempre. A todos. A todos. Oye, a Franklin Roosevelt se le ocurrió en Estados Unidos y se quedó 4 periodos cuando eran solamente 2 los que se quedaban desde Washington. O sea, digamos, en nuestros países bananeros, por favor, claro que se les ocurre. Ahora, que pueda hacerlo me parece muy, muy difícil. Pero sin duda ese bichito y debe tener alrededor una serie de ayayeros y adulones que le están diciendo, mira, podemos quedarnos. Por aclamación. Sí, claro. La Constitución se puede cambiar, el siguiente Congreso puede cambiarla, por favor. ¿Por qué no? No, pero hay varios intereses también de otros que quieren llegar a la Sí, presidencia. es cierto. Porque podrán ser vizcarristas, digamos, como tú dices. En un primer momento servirá para la campaña, para que voten por ellos, pero cuando se va acercando más la fecha de diciembre del 2020, cuando ya tienen que presentar a sus candidatos, ya se van a ver un poquito de Vizcarra, ¿no? Todo eso es verdad, pero que el bichito está ahí, sí. Porque yo digo, es improbable que lo logre, pero tampoco es que absolutamente podemos descartarlo. Pero lo que sí creo que puede abrir es el paso a cualquier oportunista, porque está creando una situación de desorden institucional, de desorden en las calles, porque no pone orden. Ahora cualquiera te bloquea una carretera, eso es lo que le da la gana, y no va a poner orden, porque los que están ahí son enemigos de sus enemigos. O sea, los que promueven estos desórdenes sociales son enemigos del fujimorismo y de la primo, y él no le va a poner un dedo encima. Entonces... en toda esta situación de desorden, de violación de las leyes, de la Constitución, en fin, puede surgir un líder populista peligroso que sí nos pueda llevar al abismo. Entonces, yo creo que la situación es muy incierta, ese es el asunto. Y nadie está respondiendo. O sea, los que están al otro lado de la orilla del río no están respondiendo. O han actuado muy mal y la aplanadora les está pasando por encima y no se dan cuenta de los peligros que están acercándose, ¿no? Es decir, la mayoría que se había conformado en el Congreso ha actuado muy torpemente. Torpemente. O sea, nunca evaluaron el error que cometieron al tumbar a PPK y poner a Vizcarra. Y claro, si tú no evalúas el error... me refiero al pasado inmediato, me refiero a tomarle el juramento a Mercedes Arauz. Bueno, eso ya fue producto de las circunstancias, ya ahí estaban totalmente... Del desorden, tampoco no sabían qué hacer. Desaforados. Pero, o sea, ¿no se estaban dando cuenta de que había esto 85% que estaba en contra de ellos? Que se veía venir. Eso lo sabíamos todos. Por favor, todo el Perú lo sabía. Y ellos creían, no, las encuestas son falsificadas. Por favor, por favor. Son compradas por Vizcarra. No es así.
No es así, pues. No es, o sea... Querían investigarlas. Sí. Querían investigar. No se cuenta. Que investiguen, pues, a ver si es 85% o no. No, yo creo que confiaban en que no iba a dar el salto de hacer una cosa como la interpretación de la fáctica de la confianza, ¿no? Ve, yo lo había escrito. Estos van a inventar cualquier cosa. No desprecien la capacidad inventiva que tiene Vizcarra y su círculo estrecho que lo asesora. Claro, tienen mucha capacidad para inventar cualquier barbaridad. No importa que sea ilegal, inconstitucional, si saben que va a ser respaldado por la gente. Por favor. Entonces, fue un error fatal. Había que aceptar el adelanto. Eso era lo menos malo. Tendríamos un Congreso, no tendríamos un gobierno dictatorial que emite decretos de urgencia y tendríamos una campaña electoral más o menos ordenada, en la cual puede salir cualquier cosa así, como en la 2021 o de la 2026, cualquier cosa puede salir acá, pero era menos malo que esta cosa que tenemos ahora y ahora sí estamos muy complicados, creo yo. Sobre todo por los tiempos ajustados, ¿no? Porque, ¿cómo va a ser esta campaña? Imagínate, sin candidato presidencial. ¿Cómo va a ser? ¿Quién arrastra a los congresistas? Cualquiera. Las empresas, las personas de dinero ya no pueden poner dinero en las campañas, pero las organizaciones criminales, por supuesto que sí pueden. Sí. O sea, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal no van a poner plata en la campaña, por supuesto que van a poner. Se la ley, echa la trampa en este país, ¿no? O sea, la reforma es un mamarracho, la reforma política, y empeora las cosas, ¿no? Entonces estamos complicados, ¿no? Bien. Bueno, con este panorama desolador, vamos terminamos. A nuestra sección Así es la Nuez. La primera nuez tiene que ver con el presidente de la República, que hoy inauguró un consultorio de salud mental en San Marcos. Lo que llamó la atención fue la actitud del presidente. Inicialmente lucía incómodo. Algo parecía no gustarle. Miraba de un lado a otro como reclamando público. Así que él mismo ordenó corregirlo. Coordinó con sus agentes de seguridad para que se permita que los universitarios y médicos estuvieran más cerca, labor a la que se sumaron las diligentes ministras de Salud y Educación. Así el presidente se dio su baño de popularidad, algo que como sea, trata de hacer a diario. La agenda del presidente nos lleva a la segunda nuez, el afán de Vizcarra por salir bien en las fotos, porque agarren su mejor ángulo y que por supuesto se le vea bastante cercano a la población. Tanto fue su afán que en un momento él mismo toma el celular de una doctora e inmortalizó el momento con un popular selfie. La tercera nuez es la preocupación de la Contraloría. Recordemos que esta nuez registró hace unos días a Nelson Schack saliendo de la oficina de Pedro Lechea. Hoy decidió enviar al MEF y PCM un proyecto de decreto de urgencia para reactivar las obras públicas paralizadas. Y es que el enfrentamiento continúa y nada de nada con la tan anunciada promesa de realizar megaproyectos en todo el país. Seguimos esperando. La Yapa viene con una pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo sesionará la comisión permanente? Todo parece indicar que será convocada para este jueves, tal vez para recordar los jueves de pleno. Esta fuente contó a la nuez que dos integrantes de la permanente, las fujimoristas Rosa Bartra y Karina Beteta, recién llegan este martes de Italia, donde viajaron para participar de la sesión plenaria de la Comisión de Venecia. Tal parece que aprovecharon para tomarse unos días más de vacaciones. Así es la nuez. Muy bien, eso es todo por esta noche. Pero no se pierdan a las 9 en 2019 con nuestra compañera Mávila Huertas estará Giselle Segarra. Como saben, ella fue exfuncionaria de la Municipalidad de Lima y en algún momento ya de unas declaraciones a Cuarto Poder exclusivas diciendo que podría no poner más de fuego por Castañeda y cualquier cosa que hizo porque él se lo ordenó. Así que sus declaraciones hoy van a ser importantes. No se lo pierdan. Hasta mañana. Gracias.